Vamos a buscar un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y vamos a hablar hoy de la salvación, el mundo y el amor de Dios. Tres cosas. Es una serie que quiero comenzar con ustedes, hermanos, de la salvación, el mundo y el amor de Dios. Y dice así Juan 3, versículos 14 y 15, son versículos conocidos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando del mismo, de Jesús. Para que todo aquel que en Él cree, eso es importante, para que todo aquel que en Él cree, no es todo el mundo, es el que cree, no se pierda, y eso sí es concluyente, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces miren lo que dice el texto. El texto dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, vamos a ver qué quiere decir con ese lenguaje medio raro, ¿no? Medio enigmático. Es necesario que Jesucristo sea levantado, es una manera de decir sea expuesto, sea presentado, sea visible. Amén. Para que todo aquel que crea en ese levantamiento, en esa exposición pública de Jesús, en ese anuncio que viene por vía de Jesús, que hoy en día le llamamos evangelio, esa buena noticia que viene por vía de Jesús, que sea visible a todos los hombres, que sea accesible. Eso quiere decir levantarse, no puesto en un lugar alto donde se pueda ver. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, mucha gente puede ver a Jesús. Creo que hay un simbolismo en ese levantamiento. Como digo, es una exposición. Lo que el texto quiere convenir es que se sepa de Cristo Jesús, se pueda ver, se pueda oír. Hoy en día el cristianismo y la historia de esta persona llamada Cristo Jesús no es secreto para nadie, ¿verdad? Grandes porciones de la humanidad ya saben quién es Cristo Jesús. Hasta los árabes saben quién es Cristo Jesús. De hecho, en el Corán se habla de Cristo. Amén. Probablemente haya tribus en algún lugar donde no se hayan oído hablar de Cristo Jesús, pero la mayoría incluso de tribus aborígenes o de tribus apartadas han escuchado también de Cristo Jesús por vía de los misioneros. O sea, en un sentido, ese Cristo ha sido levantado. Es visible, se sabe, se ha oído hablar de Él. La humanidad está llena de información de quién es Cristo Jesús, pero eso no es suficiente. Según ese texto, como dice en inglés, that's not gonna cut it. O sea, tú puedes saber de Cristo Jesús, incluso tener un conocimiento histórico de la persona de Cristo Jesús, ufanarte de saber toda la historia de Cristo Jesús, pero no creer en Él. Por lo menos no de esta manera. No creer en Cristo Jesús a manera de ser el enviado de Dios, el cuerpo de pecado en lugar tuyo para tu salvación. No creer que Cristo, y aquí vamos ahora otra vez a la analogía de la serpiente, no creer que Cristo es el antídoto, que Cristo es la cura, que Cristo es el antibiótico para un mal que tiene la raza humana desde el principio, que se llama pecado. Amén, querido hermano. Entonces, fíjense que creer en Cristo Jesús es más que decir, bueno, yo creo en Él. Creer en Cristo Jesús implica más creer en un sistema, creer en un mecanismo, creer en algo que Dios ha diseñado para tu salvación. Y parte de ese mecanismo es creer que estás enfermo y que esa enfermedad se llama pecado. Cuando yo hablo de pecado, mucha gente puede tener un concepto lejano, medio monástico, medio católico romano de qué es lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, no sé, es hasta medio simpático ese término. La gente bromea a veces. Yo he escuchado a mujeres decir, no, pues yo sí soy una pecadora, y otro hombre, no, porque yo no puedo decir eso, soy muy pecador. Pero es un concepto lejano, un concepto distante, que muchas veces creemos que está fuera de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Es medio religioso. Pertenece al lenguaje técnico de los religiosos, por tanto, como soy una persona común y corriente, no tiene nada que ver conmigo. Pero aunque el término se maneja más que nada en los recintos y en las cuestiones religiosas, el término tiene que ver contigo y conmigo, porque el pecado es una rebelión, es como una enfermedad interna
que nos hace rechazar, ya sea de manera activa o bien de manera tranquilita, pero no tener nada que ver con un compromiso con Dios. Eso es el pecado. Y eso nos brota. Lo malo del pecado es que eso me brota de adentro. No lo puedo entender, pero dentro de mí hay una rebelión contra Dios y contra su ley. Dios me molesta y lo que Dios dice me molesta más todavía. Porque lo que Dios significa y lo que Dios dice entra en conflicto con una naturaleza de cosas que yo quiero hacer y no puedo evitar hacer. Aunque sean malas, pero brotan de mi interior, como si algo dentro de mí estuviera modificado. Eso es el pecado. El pecado es un mal, es una enfermedad que hace que naturalmente de mí yo quiera hacer cosas que a Dios le desagradan. Si yo te hablo a ti de ira, por ejemplo, yo te hablo a ti de pecado y tú puedes sentir que es un término distante que pertenece a la religión, a la técnica de la religión. Pero si yo te digo ira, yo sé lo que es la ira. Eso no tiene que ver con la técnica de la religión, ¿verdad? O con el lenguaje de seminarios y de monasterios y de monjas y sacerdotes y esas cosas, ¿no? Si te hablo de ira, eso tiene que ver contigo. Pero tú sabes, por ejemplo, que la ira tuya y la ira mía es una cosa que no siempre está en un buen lugar. Nosotros podemos airarnos y hacer cosas que nos desagradan, que desagradan a otros, pero cosas que nos dañan tremendamente. Yo sé lo que es la ira y puedo darme cuenta que a veces tengo una ira descontrolada y hago cosas que cuando termino de hacerla digo, Dios mío, pero parece que algo, la gente dice, no, se le metió un demonio. Porque uno siente que es como que otra cosa, ¿verdad? Fíjate tú qué interesante. Yo en un ataque de ira puedo hacer cosas que después yo mismo digo, no, pero es que eso no era yo. ¿Eso de dónde me salió eso? Del pecado que mora en ti. En mí. Si eras tú y si era yo. Si eras, a menos que tú estés bajo el efecto de una droga o una cosa de esa. Pero la mayoría de nosotros desarrolla ira y no está bajo droga ni nada de eso. ¿Cuántas personas ceden, por ejemplo, a una relación o a un involucramiento de tipo moral, de tipo sexual, que después dice, Dios mío, ¿por qué me metí en eso? No era yo. Hay quien dice, no estaba pensando con la cabeza, estaba pensando con otra cosa. No, era yo. Era yo lo que algo en mí, como si fuera una entidad distinta, como si en mí vivieran dos personas. Y tú dices, pastor, no hay cosa más conflictiva. Ese conflicto lo tenía Pablo. Pablo decía, es que yo veo que hay algo en mí que hace lo que yo no quiero. Y cuando él dice lo que yo no quiero se refiere en su sano juicio. Hay algo en mí que me lleva a hacer cosas que yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cuántos de nosotros, aún en el cristianismo, a veces hacemos cosas que sabemos que la palabra de Dios está en contra de eso, pero al medio, contundentemente, y lo hacemos, y después decimos, pero ¿cómo yo lo hice? ¿Cómo yo caí en esto? Algo dentro de mí tomó control de mí y me llevó a hacer algo que yo no quería. Eso es el pecado. Eso es una enfermedad. ¿Por qué yo puedo entender, si yo leo la Biblia con una decente sinceridad intelectual, yo leo la Biblia y digo, caramba, esto es bueno? Si yo leo el Antiguo Testamento y lo que Cristo dijo, podemos llegar de verdad, sinceramente, digo, con una gente que tenga sinceridad intelectual. Hay quien es mentiroso intelectualmente. Pero una persona sinceramente puede leer la Escritura y lo que Cristo dijo y decir, oye, eso es bueno. Si todo el mundo viviera así fuera una maravilla. Yo entiendo que ese modo de vida es sano. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo era un muchacho mala cabeza, como dicen en mi país, ahí en mi barrio. Pero cuando yo me convertí, la gente me decía, ay, él entró a la religión. Eso es bueno. Eso es sinceridad. O sea, el que dice eso reconoce que la religión, voy a poner entre comillas porque así le llama el mundo, nosotros sabemos que no es una religión, que es una relación, pero bueno, la religión es buena. La gente cuando se mete a la religión cambia, fulano tomaba, ya no toma, el otro era mal marido, ya no lo es, la otra tenía una vida disoluta, ya no la tiene, eso es bueno, pero ¿por qué ellos no se meten? ¿Por qué si es tan bueno, toda la humanidad no está en los... Pues no pueden, porque hay algo dentro de sí que se revela contra eso. Fíjate la clase de contradicción. Yo sé que es bueno que yo no mienta.
que yo no mienta, yo sé que es bueno que yo no sea orgulloso, yo sé que es bueno que yo no sea adúltero, yo sé que es bueno que yo no sea insensible, yo sé, pero no lo puedo hacer. O lo puedo hacer 2 o 3 días, me embullo, me emociono, pero después vuelvo a algo en mí. Amén. Como un veneno está dentro de ti. A veces está tranquilito, pero a veces, como decía un querido pastor mexicano, se me sale el monstruo que llevo dentro. Se me sale Chucky, decía él. ¿Saben quién es Chucky, no? El muñequito ese. Ajá. Dice, no, es que a veces se me sale el Chucky. No es Chucky ni es el monstruo, es el pecado que mora en mí. Así Pablo lo decía, es la enfermedad. Es peor que un SIDA. Yo lo puedo controlar, un día me siento mejor, otro día me siento mal, pero no lo puedo zafar de mí. Es un veneno que necesita un antídoto. Porque lo otro grave que tiene esto, queridos hermanos, es que no solo yo no quiero estar con Dios, por eso. Y yo quiero que tú me escuches bien. Cuando yo digo no quiero estar con Dios, yo no quiero que tú seas, no creo que tú eres eso que sale y dice, abajo Dios, o yo no. Si los peores son los pasivos. Los peores son los que no, yo no me meto con eso, pero bueno, eso lo respeto. Pero yo no quiero tener nada que ver con eso. Y aquí nadie se va a salvar por respetar a Cristo. O sea, como ustedes han visto ahí, la medida de la salvación no es el respeto. Usted podrá llegar un día delante del Señor y decir, no, Señor, yo te respeté mucho. Y Cristo te va a decir, sí, pero no creíste en mí, no me diste tu vida y tu corazón. Yo con eso no hago nada. Porque yo vine a morir por ti, por tu creencia. Yo vine a morir para que tú creas en mí, no para que tú respetes lo que yo hice. Amén. Eso es como el marido que dice, no, a mí no me gusta. Eso me lo he topado yo muchas veces. En la historia mía de pastor me he encontrado eso muchas veces. No, yo ayer voy a los domingos a la iglesia. Porque eso a ella le gusta, tú sabes, se siente bien ahí, pero no, en la iglesia no hay. Pero mira qué bueno, lleva a su esposa a la iglesia todos los domingos. Probablemente para quitársela de arriba y quedarse viendo el fútbol tranquilo. Pero, tú sabes, sí, porque los hombres a veces son muy técnicos, muy estratégicos. La llevo a la iglesia y me la quito de arriba 2 o 3 horas. Amén. Por eso no te vas a salvar, porque eso es una obra. Y no es obra. Eso es otro mal mensaje que hay por ahí. No, yo tengo que ir para el cielo porque yo nunca le he hecho nada mal a nadie. En primer lugar, eso es mentira. Si yo pudiera investigar, si yo pudiera tener un video exactamente de toda tu vida o de la mía, porque yo no podemos usarme a mí de ejemplo para que nadie se sienta ofendido. Yo puedo decir mañana, yo nunca le he hecho mal a nadie. Eso es mentira. En algún momento en mi historia yo le he hecho mal a alguien. En algún momento en mi historia yo le he hecho. No, pues yo siempre he sido bueno. Eso también es mentira. No es bueno ni siquiera uno, lo dice Romanos 3. Ni siquiera uno. Nosotros podemos manejar y controlar buenos comportamientos. Pero decir absolutamente que no le hemos hecho nunca mal a nadie, que no hemos dicho nunca nada malo, que no hemos defraudado jamás, no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, a Dios hace mentiroso. ¿Por qué hace a Dios mentiroso? Porque Dios dice que sí tiene pecado. Dios le dice al más grande filántropo que exista. Ustedes saben lo que es filántropo, la gente que ama a los hombres, que le gusta ayudar a la humanidad. El más grande filántropo que exista, Dios le dice, hay mal en ti. Es más, te voy a decir algo. Hay gente que es filántropo y hace bien por su propia gloria, no para la de Dios. Eso es malo. Ahora, aguantemos los caballos ahí. No quiere decir que ahora, porque eso existe así, no sea bueno que haya gente buena y cosas buenas a la medida del ser humano. Gracias a Dios. Pero la cuestión no es a la medida del ser humano. Nadie se va a salvar por ser bueno en el sentido de los hombres. Uno tiene que salvarse por ser bueno delante de Dios. Y como uno no es bueno delante de Dios, pues tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo, como les acabo de decir, estoy infectado por el pecado, tengo un deseo, tengo a Chucky dentro de mí, tengo el monstruo, tengo lo que sea, estoy muy tranquilito, pero hay algo en mí contra Dios, no me puedo someter a la ley de Dios. Pero Dios dice, pues aquí no puedes entrar si no es completamente
santo y puro. Entonces tengo un problema. ¿Cuál fue la solución de Dios? La solución de Dios fue: como no hay ninguno bueno, pues el único bueno soy yo mismo en forma humana. Voy a venir a representarlos delante de la divinidad yo mismo, y como un hombre sin pecado, sin mancha, sin falta, voy a morir en lugar de cada uno de ellos y voy a pagar su deuda. Porque algo que se me faltó decirte es esto: la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué tú quieres decir eso, pastor? Que porque yo tengo todas estas cosas, Chucky, el monstruo, me siento mal, y que la ira, el deseo de no someterme a Dios, de no hacerle caso a su ley, quiere decir que Dios me va a matar. No, físicamente no te va a matar, pero Dios dice que la paga de ese pecado sí es la muerte, que es la muerte, una eterna separación de Dios. ¿A eso se refiere Dios? Ah, bueno, por eso es un día que va a llegar rápido. Los años no se demoran tanto. Yo llegué aquí con 26 años, ya tengo 48, y me parece que fue así. Un día tú y yo vamos a cerrar los ojos y nos vamos a dar cuenta que no era el fin, era el principio. Y lo que vamos a encontrar al otro lado depende de lo que yo haga de este lado con el Señor Jesús. Amén. 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 Un día voy a llegar delante de la presencia del Señor, y de la única manera que yo voy a pasar esa puerta y estar en compañía eterna con Él es si yo voy ahí con el sacrificio de Cristo a mi nombre. ¿Y cómo yo puedo acreditar el sacrificio? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? No lo acabo de decir. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es esa muerte? Bueno, la muerte significa que cuando yo llegue a Dios, Dios va a decir: apartado de mí, no te conozco, no te conocí, y tu destino final, total y eterno es separado de mí por toda la eternidad en un lugar llamado infierno. Que básicamente, para no meterme en el infierno, porque el infierno es otro, el infierno es un lugar donde no hay nada absolutamente bueno. El infierno es la corroboración. El infierno es la validación. El infierno es el ticket final que yo me gané por mi vida aquí. Pero tú me dirás: ay, pero ¿por qué el infierno? No, tú le estás diciendo a Dios aquí en la tierra: no quiero saber de ti ni de tu ley. Y cuando llegas ahí, Dios te va a decir: correcto, siga. El infierno es Dios diciéndote. La gente dice: ay, qué malo el infierno. No, espérate, ¿por qué Dios te tiene que llevar a la gloria si tú no quieres estar con Él? ¿Me hago entender? ¿Por qué el Señor tiene que llevarte para la gloria si tú aquí en esta tierra no lo quieres? Lo piensas que es aburrido, piensas que es muy moralista, piensas que Dios es controlador, piensas que Dios es una mentira, piensas que Dios es el embuste de los líderes cristianos. Ah, bueno, pues cuando te llegue Dios te va a decir: adelante, continúe. No. Siga. Pero para donde vas, yo no voy a estar nunca más, ni van a estar las cosas buenas. Hay gente que dice: me voy para el infierno porque voy a guarachar y a gozar. En definitiva, ahí va a estar toda la gente, ahí voy a tomar cerveza. ¿Y quién te dijo que va a haber cerveza en el infierno? No va a haber nada bueno, ni luz. Pero la luz es una cosa buena de Dios. Pastor, pero entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es algo tan malo que el ser humano realmente no tiene palabras para explicarlo. Pero tenemos algunas ideas que Cristo mismo nos dio, porque contrario a lo que se piensa por ahí, escúcheme bien, Jesucristo habló muchísimo del infierno, muchísimo, y le llamó el lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. La gente piensa que es que el infierno, como ahora aquí, ¿no? Que bueno, yo no voy a vivir una vida limpia, pero siempre me puedo encontrar en un grupo de malacabezas, en los cuales bailamos, gozamos y tomamos ron y la pasamos bien. Es que pasarla bien es un don de Dios para que lo aprecies. Aún aquí, en medio de si tú tienes la posibilidad de un día, aunque sea por un mal camino, tomarte una botella de ron y sentirte bien, agradece que Dios te permite tomarte la botella de ron y sentirte bien, porque del infierno nada de eso va a haber. Nada de eso va a haber.
todo lo bueno, es un lugar donde todo lo bueno va a ser extraído, todo. Ni cosquilla va a haber ahí, porque la cosquilla me hace reírme, ¿verdad? Si la gente dice, no, yo voy a estar ahí riendo, ¿qué risa? Ahí no va a haber risa. Cristo dice que es lo que es el lloro y el crujir de dientes. Entonces tú le enseñas esto al mundo moderno y dices, ay, pero qué cruel es Dios. No, Dios no es cruel. Tú decidiste que no quieres saber de Él. Y Él decidió actualizar, firmar por esa decisión tuya, decirle, ok, aprobado, le pongo el puño, siga por el infierno. Amén. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, a menos que alguien pague por mí. Porque yo no puedo pagar. A menos que alguien tome mi lugar. Porque si tú comprendes todo esto que yo te he dicho, y te he dicho que todos, dice la Escritura en Romanos 3, no recuerdo si es 6 o algo por ahí, dice, por cuanto todos pecaron, 6:23 o 3:26, algo así. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tienen entrada a ese lugar que te di. No tienen acceso. Quiere decir que tú y yo, todos estamos... No es que nos van a condenar. Estamos ya condenados. Porque el pecado muere en nosotros, está en nosotros. Entonces, si el hacha viene corriendo para arriba de mí ya, y yo no tengo quien tome mi lugar, porque como son todos, o sea, yo no le puedo decir a mi mejor amigo, oye, muere por mí. No, él tiene que morir por su propio pecado, él tiene lo suyo. Para que entiendan dónde viene Cristo aquí. No hay en el mundo un lugar donde yo pueda ir a buscar a alguien que pague por mí. ¿Por qué? Porque todos tienen pecado. Es la única manera. Si toda la humanidad está bajo pecado, miserable de mí, ¿cómo voy a escapar? ¿Dónde va a surgir salvación para mí? ¿Quién me va a resolver este problema? Dios mismo lo resolvió. Amén. El amor de Dios, ¿aquí dónde viene la pues? Pues ay, el Dios que tú me presentas no tiene amor. El Dios que yo te presento tiene el amor de Él mismo. Tomar un cuerpo humano, ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios encarnado, Dios mismo encarnado. Vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. O sea, para que en Él no haya pecado. Fue un hombre que vivió perfectamente. Ese sí, no falló en nada, ni en un solo ápice de contaminación del pecado, porque además fue concebido de Dios, no tenía esa naturaleza de inicio como nosotros. La Biblia dice que en maldad hemos sido concebidos, dice la Biblia. O sea que los padres nuestros ya están contaminados por esta enfermedad y nosotros venimos con ella de fábrica. Pero Cristo no. Cristo de fábrica fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. No había naturaleza. Y entonces Cristo vino, vivió por ti y por mí, soportó las tentaciones en las cuales tú y yo fallamos. Él las venció por ti y por mí. Y después fue a una cruz y se ofreció. Porque como Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Cristo dijo, ok, eso es una ley que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la dijo Dios y Dios es perfecto. Dios no es sobornable, Dios no es negociable. Si Dios dice la paga del pecado es muerte, ahí no hay negocio, es muerte. A menos que Dios acepte, y Dios lo aceptó porque ese fue el plan de salvación. El plan de salvación es este, que Dios dijo, voy a enviar un sustituto y me va a satisfacer eso. Que muera alguien por ellos me va a satisfacer, va a ser suficiente. No voy a tenerle que aplicar la sentencia de la muerte a cada uno de ellos, con tal de que uno que no tiene pecado muera en lugar de ellos. Le voy a acreditar la muerte de ese. Se lo voy a acreditar a todos los que la crean, porque había un paso final. Y ustedes dirán, bueno, esta introducción es necesaria para caer en esto de la serpiente levantada y de todo aquel que en él cree. Amén. Amén. Entonces Cristo dijo, vengo, Señor, a hacer tu voluntad. Y vengo a ser el sustituto de todo aquel que quiera creer en este plan de salvación. Lo único que hay que hacer es creer. Dime tú qué cosa. Que tremendo fuera de Cristo dijera, vengo aquí a dar mi vida y todo aquel que pueda escalar esta montaña con una cruz a cuestas es para él. O todo aquel que sea capaz de irse a África y alimentar 3.000 niños hambrientos, para él se la voy a dar.
es el premio. O todo aquel que se pueda levantar todas las mañanas y hacer 100 planchas, a él se la voy a dar. No, digo para todo aquel, miren qué fácil, que creyere. Para todo aquel que creyere. Amén, queridos hermanos. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente, lo voy a dejar ahí, vamos a meternos más aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. Creer. Es hasta la Biblia llama hasta una iluminación, es una luz que se enciende. Si yo estoy, esto lo decíamos a los hermanos el miércoles, si yo estoy en un cuarto oscuro, ciego como soy viviendo en este mundo, pero si una mano externa y ajena viene y le hace así al chucho y enciende, ya yo veo. Amén. Así es creer. Creer es cuando el Espíritu Santo viene y enciende esa luz, y ahora todo esto que yo te he dicho hace sentido. Hace sentido quién tú eres, hace sentido quién es Dios, y hace sentido la manera en que Dios resuelve mi problema, mi enfermedad, mi pecado, mandando a Cristo como mediador. Y lo único que yo tengo que hacer es creer en eso. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga. Voy a dejarlo ahí, pero no quiero... y la invitación a todos es la misma de cuando se pronunciaron esas palabras, probablemente hace más de 1500 años, 1600, 700, y es esta: creer. Si tu corazón hoy ha sido tocado con esta verdad, iluminado con esta verdad, es creer y decirle al Señor Jesús: yo creo y aquí estoy, aquí está mi vida. Amén. Ese creer es tan significativo que no se trata de una cosa que uno va y da, vengo a creer. No, es como si a la inversa fueras entonces contaminado de otra cosa, y esa otra cosa es la santidad de Dios. Y yo te decía que el pecado te lleva contra Dios, pero el Espíritu Santo viene a habitar en ti y comienza a poner rasgos y características y impresiones del reino de los cielos que te va a comenzar a ti a inclinar hacia lo bueno. Y donde antes tú veías una estupidez, ahora vas a ver una gran sabiduría. Y donde antes tú veías algo que era mentira, ahora vas a ver que es la verdad con mayúscula, absoluta. Amén, querido hermano. Amén. Entonces esto es importante. Esto no se enseña en ningún lugar. Aquí en la iglesia, delante de no muchas personas, se predica y se enseña la verdad de las verdades, la revelación de la revelación. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice ese texto, nadie va al Padre sino por Él. Amén. Gloria